Hay varias opiniones acerca del origen de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de San Juan. La milagrosa imagen fue traída a esta ciudad por los padres Antonio de Segovia y Fray Miguel de Bolonia, juntamente con las que se veneran en sus santuarios de Zapopan y Talpa. Pero la que se ve más ajustada a la verdad es lo que se asienta en el acta de visita hecha el 19 de diciembre de 1788 por el señor doctor don Pedro Nolasco Díaz, quien fue comisionado por el señor obispo don Fray Antonio Alcalde, de que según el parecer de don Carlos Antonio Colmenero, la santa imagen fue hecha en el país de pasta de Michoacán, compuesta de quiote tostado y cola, y su rostro de yeso muy remolido. Cuando los misioneros fundaron el pueblo de San Juan Bautista, que ahora forma la ciudad de San Juan de los Lagos, construyeron en el sitio donde ahora es el templo del hospital una ermita muy humilde que tenía paredes de adobe y techo de zacate, y en ella dejaron expuesta a la veneración de los indios esa escultura que más tarde adquirió tanta celebridad bajo el nombre de Nuestra Señora de San Juan. A principios del siglo XVII, la acción del tiempo se había dejado sentir ya mucho en la bendita imagen, que estaba notablemente deteriorada por la polilla, y es de creerse que a eso se haya debido el que haya sido abandonada en un rincón de la pieza que servía de sacristía a la ermita. Pero una india llamada Ana Lucía, que le profesaba una singular devoción, la volvió a exponer al culto público, porque María Santísima le inspiró que así lo hiciera. Según la misma india aseguró al presbítero licenciado don Juan Contreras Fuerte, y según parecen indicarlo los acontecimientos que tuvieron lugar posteriormente. Era el año de 1623. La hija de un maromero que iba para Guadalajara y se detuvo en el pueblo de San Juan Bautista para dar algunas funciones y así proveerse de recursos, tuvo la desgracia de caer durante sus arriesgados ejercicios sobre unas dagas que le penetraron por el pecho y que la dejaron muerta, como lo refiere don Antonio María de Pauda en su obra La Madre de Dios en México, que fue impresa en España con aprobación eclesiástica. Algunas horas después, cuando ya los afligidos padres de la niña se preparaban para dar sepultura al cadáver, se presenta entre ellos Ana Lucía, llevando consigo la bendita imagen de María Santísima, y con voz firme y resuelta, que era resultado de una condición muy profunda, los exhorta a ponerla sobre el cadáver, prometiéndoles que la niña volvería a la vida. Los desolados padres no se hicieron repetir el consejo. Tomando la santa escultura, la pusieron sobre el cuerpo inanimado, e inmediatamente la muchacha volvió a la vida, en presencia de muchísimas personas. El maromero, en agradecimiento, solicitó y obtuvo el correspondiente permiso para llevar la imagen a Guadalajara, con objeto de mandarla a retocar, como lo hizo, devolviéndola luego a su ermita del hospital. La noticia de este acontecimiento se difundió muy pronto por todas partes, y esto fue motivo para que desde entonces comenzara el pueblo a ser visitado por muchísimas personas, atraídas por el deseo de conocer y venerar aquella milagrosa imagen. 11 años más tarde, en 1634, el presbítero licenciado don Juan Contreras Fuerte fue comisionado por el excelentísimo doctor Leonel Cervantes Carvajal, obispo de Nueva Galicia, para visitar algunas parroquias de la diócesis y para que fuera al pueblo de San Juan Bautista a investigar lo relativo a la resurrección de la hija del maromero. El señor Contreras Fuerte examinó a muchos testigos de aquel acontecimiento, entre ellos a la india Ana Lucía,
y comunicó al prelado que no se podía poner en duda la resurrección de la hija del maromero por estar atestiguada por una multitud de personas fidedignas. Su señoría excelentísima dispuso que se vistiera la imagen más decentemente y que se construyera un templo sólido y amplio en cuyo recinto quedara comprendida la ermita. Ese templo se construyó en 1641 durante la sede vacante del señor doctor don Juan Sánchez Duque, pero quedó tan mal construido que poco después amenazaba desplomarse, por lo cual se pensó en construir otro. El año de 1651 vino al pueblo el señor obispo don Juan Ruiz Colmenero, con objeto de comenzar un nuevo templo para la Santísima Virgen. Como efectivamente lo comenzó, permaneciendo 4 meses de sobrestante en la fábrica que se concluyó a los 4 años, aunque sin cúpula ni torres. Su señoría erogó una buena cantidad de dinero para la construcción y donó a la milagrosa imagen varias alhajas de mucho valor. Ese segundo templo de la Santísima Virgen, que es el que ahora sirve de parroquia, al principio tuvo techumbre de madera y poco después se le pusieron bóvedas. Al principio los fieles no tuvieron conocimiento de la advocación bajo la cual deberían venerar a la santa imagen, y pasaron muchos años sin que se le hiciera ninguna fiesta especial, aunque su devoción se había difundido mucho por toda la Nueva España. Pero el señor doctor don Francisco Verdín de Molina dispuso que se le venerara bajo el título de la Concepción, por tener media luna en los pies. Por ese motivo, el día 8 de diciembre de 1666 se celebró una fiesta espléndida en honor a la Santísima Virgen de San Juan, como se llamaba ya a la preciosa imagen en todas partes. Concurrió a esa primera fiesta un número muy crecido de forasteros y desde entonces quedaron establecidas las romerías que dieron origen a la famosa Feria de San Juan. Al comenzar el siglo XVIII, el culto de la Santísima Imagen había tomado un auge muy considerable. Sus devotos, especialmente los zacatecanos, la colmaban de obsequios de todas partes del país. Se le traían cuantiosos donativos y su santuario era insuficiente para contener el crecido número de peregrinos que concurrían anualmente a visitarla en los días de la fiesta que en su honor se celebraba en diciembre. Poco después se construyó un templo más amplio y de mejor gusto arquitectónico, obra que fue ejecutada en su mayor parte por el señor virrey don Francisco del Río. Colocó la primera piedra del edificio el doctor Nicolás Carlos Gómez de Cervantes el 30 de noviembre de 1732 y fue trasladada la imagen al nuevo templo con gran solemnidad el 30 de noviembre de 1769. El señor obispo de la diócesis, don Diego Rodríguez Rivas y capellán mayor, el virrey don Vicente Cuellar y González. Ese templo es el que todavía sirve de basílica a la Santísima Virgen y que constituye una de las joyas más valiosas entre los templos del país, tanto por su hermosura como por su riqueza. En las épocas calamitosas que ha tenido la patria, como en el cólera de 1833, en la escasez de lluvias en 1841, en la invasión americana en 1846 y en el segundo cólera en 1850, se sacó en procesión por todas las calles de la ciudad a la Santa Imagen de una manera muy solemne. El 24 de junio de 1855 se llevó también en procesión por las calles de la ciudad, pero esta vez fue en celebración de un acontecimiento en extremo plausible para los católicos.
a saber la Declaración Dogmática de la Inmaculada Concepción. Más tarde, las leyes llamadas de reforma despojaron al célebre santuario de los muchos bienes raíces que poseía, siendo de notarse que la mayor parte de las fincas urbanas comprendidas en esos bienes se encuentran actualmente en un estado lamentable de deterioro y en ruinas algunas, habiéndose dado en ellas repetidos casos de incendio. No terminaremos esta breve historia sin mencionar una valiosa joya que posee la basílica, y es el altar mayor que antes pertenecía a la Basílica Patriarcal de Santa María de los Ángeles de la Porciúncula en Italia, así como también la reforma de todo el presbiterio, el comulgatorio, pavimento y baldaquino, todo de mármol de mucho mérito y de distintos colores, que en la misma fecha antes citada fue inaugurado. En 1935 se acondicionó una capilla llamada del Santísimo al lado del Evangelio del altar mayor de la basílica. El 15 de julio de 1948, el hermoso templo de María fue erigido en basílica, habiéndose estrenado para conmemorar tan plausible acontecimiento el monumental órgano, el artístico viacrucis de plata y las cómodas bancas de madera de cedro.